han dicho que el derecho penal es sanción institucionalizada, es decir, permitido legalmente. Pero, propiamente dicho, uno cuando estudia derecho penal tiene dos partes bastante delimitadas: la parte general y la parte especial. Entonces, en la parte general, ¿qué va a encontrar uno? Va a encontrar el desarrollo concreto de las categorías que integran el delito, quién es autor, quién es partícipe, quién realiza la conducta típica, vamos a decirlo así, o quién posiblemente el desarrollo conceptual de quién es sujeto activo de muchos criminales. También va a encontrar, por ejemplo, que aspectos como la prescripción, aspectos como la autoría de la participación, todo eso usted lo va a encontrar en el capítulo del Código Penal, que es parte general. Básicamente, la importancia del conocimiento de la parte general es que si tú no comprendes este capítulo, va a ser muy complicado realizar la parte especial, porque justamente es aquí donde se va a analizar con exhaustividad los delitos. Es así que la parte especial va a ser catalogada como aquel examen analítico de los delitos o conductas criminalizadas. Va a tener, propiamente dicho, 4 funciones. Primero, la función de garantía. Ustedes saben por derecho penal que existe un principio que rige todo el ordenamiento penal, que es el principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que solo serán sancionables, solo una persona puede ser procesada y sancionada por un hecho, por una conducta, por una redacción típica que está previamente establecida. Por eso es que la parte especial cumple una función de garantía. También tenemos una función sistemática. ¿Por qué? Porque ustedes se van a dar cuenta que en la parte especial ustedes van a encontrar la clasificación de los tipos penales. Y estos obedecen muchas veces, o concretamente en nuestro sistema penal, al bien jurídico que se protege. Delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, delitos contra la administración pública, delitos contra la administración de justicia, entre otros, hasta delitos económicos. Por eso es una función sistemática, porque obviamente en base al bien jurídico que se protege, vas a tener la clasificación de los delitos. El cuestionamiento ahí es, o puede resultar, ¿qué sería un bien jurídico? La visión que se tiene del bien jurídico es aquello que la norma penal protege, aquello que la sociedad tutela. Por ejemplo, delitos, el homicidio que protege la vida. En los delitos de corrupción funcionarios que se protegen, por ejemplo, el correcto funcionamiento de la administración pública. Una visión dogmática también va a cumplir la parte especial, porque es justamente en base a la interpretación que se hace de los tipos penales, la reflexión que se hace justamente a, por ejemplo, el concepto normativo de, por ejemplo, qué es interesarse indebidamente, qué es concertación, importa un trabajo intelectual. Y es ahí donde ustedes van a encontrar libros de parte especial donde autores se abocan a estudiar qué es el delito de corrupción, qué es el delito de tráfico de influencias, desarrollan aspectos, hacen dogmáticas, se interpreta el tipo penal. También una función crítica que va a expandir a la sociedad, es decir, la parte especial procura que obviamente sea nosotros como ciudadanos los que critiquemos las leyes que se aplican, si estas son correctas o negativas. Entonces, por ejemplo, dentro de ese capítulo vamos a encontrar la importancia de la dogmática jurídico-penal. La dogmática como tal va a tener dos aristas importantes. Primero, nos va a brindar la seguridad jurídica a los ciudadanos. Segundo, va a poner límites al poder estatal. Es decir, la importancia de la dogmática va a residir principalmente en que los legisladores, los congresistas, cuando elaboran los tipos penales, es decir, elaboran lo que ellos consideran delito, tienen que tener en consideración los alcances del tipo penal, tienen que tener en consideración una correcta punición del mismo. Como decía el profesor Zaffaroni, un tipo penal, es decir, lo que se considera delito, es como un rifle. O sea, yo legislador creo un delito, crimen organizado, el que constituye e integra un grupo de personas para cometer delitos, no sé, robo, marcaje, entre otros. O sea, muy perfectamente está bien, el legislador ha creado el delito. Pero ese mismo delito, como un rifle que sirve para disparar al delincuente, puede ser usado también para que el mismo legislador se dispare. Por eso se explica hoy en día el procesamiento que existe, por ejemplo, a congresistas que en su tiempo promulgaron tipos penales. Esa es la importancia de la dogmática jurídico-penal, porque ordena los conocimientos, establece categorías, conceptos, construye e interpreta los tipos penales. Y ahora, esto es importante recordar el tipo penal. Miren, el tipo penal, ustedes saben que
tiene que tener el tipo penal, propiamente dicho, que está ubicado en nuestro Código Penal, la parte especial, tiene una descripción, ¿cierto? Tiene una descripción. Esto es justamente la conducta que está prohibida por el ordenamiento jurídico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien comete, vamos a decir, lo que dice el tipo penal? Por ejemplo, fácil, el homicidio. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad. Perfecto. El delincuente, cuando comete el tipo penal, lo que hace es cumplir la ley, es decir, cumple el tipo penal. Materialmente el delincuente mata, materialmente el funcionario se apropia, etc. Entonces ahí tú tienes que el tipo penal es la descripción de la conducta que se sanciona. El que mata a otro, el funcionario servidor que se apropia, etc. Es decir, el legislador, a través de una norma, establece propiamente dicho qué conductas son punibles. Ahora, eso es el tipo penal, pero también tenemos que ver qué es la tipicidad. Y la tipicidad viene a ser ese hecho que se produce en la realidad. Johnny Torres matando a Jonathan. Yo, funcionario público, apropiándome de los caudales de una municipalidad. Yo, funcionario público, concertándome con la empresa tal. Ese es el hecho, ese es el hecho que sucede en la realidad, en el mundo, en nuestra realidad. Y eso va a ser adecuado a lo que dice la ley, a lo que dice el tipo penal. Ese se llama un juicio de tipicidad. Es decir, yo adecuo lo que materialmente he cometido en la realidad a la ley, al tipo penal que se sanciona. Entonces, en líneas generales, ustedes, como analizamos un poco de parte general, van a tener en consideración que la estructura del tipo penal tiene unos puntos bastante delimitados. Tenemos el tipo objetivo, tenemos el tipo subjetivo, entre otras categorías que son importantes, pero la estructura del tipo penal más o menos generalizada es esta. Por ejemplo, objetivo, bien jurídico protegido, la acción típica, los sujetos, la impugnación objetivo y el tipo subjetivo que se hace referencia al dolo, aunque algunos delitos se exigen, por ejemplo, tendencia interna trascendente, tendencia interna intensificada, entre otros. Ahora, obviamente, por ejemplo, se necesita de alguna otra forma que el tipo penal ostente el desarrollo de esos elementos, como lo vamos a ver más adelante en cada tipo penal que se analiza. Por ejemplo, esto es un delito, comúnmente este es un delito que se conoce. 384 del Código Penal, que te dice colusión simple y agravada. Te dice, el funcionario o servidor público que interviniendo directo y directamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición, contratación de bienes, obras, servicios, concierta con los interesados para defraudar al Estado. Esto es lo que se sanciona. Básicamente, esta es la descripción normativa. Ahora viene la consecuencia jurídica. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 y mayor de 6 años. Ese es el delito de colusión simple. La colusión agravada, dése cuenta que sigue la misma estructura, pero exige ahora defraudar patrimonialmente. Ahora, vamos a hacer el análisis de este tipo penal conforme a las categorías que hemos señalado. ¿Cuál es la estructura típica del delito de colusión? Tiene una tipicidad objetiva, esto es, se tiene que identificar quién es autor. De acuerdo a la redacción del tipo penal, se da cuenta que solo será autor de este tipo penal el funcionario o servidor público. Es decir, no puede ser de Torres. No puede ser de Torres, que es un particular, que es un estudiante de Derecho, sino necesariamente tiene que ser un funcionario o servidor público. Pero es más, dense cuenta que el delito exige un plus de valor. No basta que sea funcionario o servidor público, sino que tenga, vamos a decir, una actuación en razón de su cargo. Es necesario que tenga una relación funcional. Por ejemplo, en los procesos de contratación pública que mayormente se ve en los sistemas municipales, en los sistemas de gobierno regional, ustedes se dan cuenta que hay una estructura por parte de la municipalidad y por parte de una empresa. Y hay un objeto de contratación, no sé, la creación de un puente, la creación de una obra pública, etc. Entonces la municipalidad designa ciertas personas que se van a encargar de este proceso. Por ejemplo, el comité de contrataciones, por ejemplo, el área usuaria, entre otros funcionarios. Ellos, por ejemplo, pueden ser materialmente autores de este delito porque tienen una relación funcional, porque son funcionarios y servidores y además participan de alguna u otra forma en el proceso de contratación.
Entonces ahí materialmente te das cuenta que se puede ellos imputar el primer elemento, que es la autoría. La acción típica del delito que exige la concertación. ¿Pero qué es la concertación? Conforme a los lineamientos, ahí viene lo importante de la doctrina dogmática, que interpreta el verbo concertación. O sea, jurisprudencialmente, doctrinariamente se interpreta esto. Así se dice que concertación viene a ser aquel acto por el cual el funcionario público y el particular, vamos a decirlo así, entran, pactan, realizan un convenio sobre la obra que previamente se iba a realizar. Se supone, por lógica formal, que por ejemplo, que esta creación de este puente, que la creación de esta universidad, que la creación de esta obra pública debería realizarse limpiamente. Es decir, debería haber por acá al menos tres postores. Pero resulta que por el hecho de concertación, es decir, ya los funcionarios de aquí, junto con la empresa privada, han llegado a un acuerdo sobre la adquisición y la buena actuación de la obra. Entonces, ahí es la acción típica, la concertación, el acuerdo. Es decir, tú, que segundo postor, tú, tercer postor, ya no, va a ser el primero, que hay un acuerdo. Ese es materialmente la acción típica del delito. Y obviamente, para acreditar este acto de concertación en el delito de colusión, no se tiene mayormente en las investigaciones penales prueba directa, es decir, no nos encuentran a mí y a Jonathan, que es el privado, materialmente concertándonos en el acto, sino que la probanza de esa acción típica del delito se basa, por ejemplo, en la prueba inicial. Y es ahí donde la jurisprudencia ha hecho bastante énfasis, ¿no? Por ejemplo, un indicio que se dice es que sea irregular. Por ejemplo, en este ejemplo que ponemos, no se va a crear un puente. Obviamente hay irregularidades administrativas, no sé. Por ejemplo, se le concede más puntos a este postor, ¿no? No sé, por ejemplo, se descalifica ilegalmente al tercer postor, se le resta algunos puntos a tal postor. Entonces es una irregularidad. Segundo, se convoca de forma indiscriminada, es decir, no hay objetividad. Y tercero, se sobrevalora, se elevan los precios. Y obviamente este delito exige dolo. El dolo viene a ser entendido como el conocimiento, la voluntad de realizar la acción típica. Entonces aquí el funcionario con conciencia, con voluntad, se concierta con el particular para cometer el delito. Vamos avanzando, para ir terminando. Otro delito que es el delito de negociación incompatible, porque esta es la estructura típica. Funcionario, servidor, que por acto, cualquier te sanciona ahí el delito de negociación incompatible de interesarse. Ese interés tiene que ser indebido materialmente. Entonces, ¿cuál es la estructura típica? Fíjense que ustedes, cuando han estudiado parte general, han tenido todas las categorías del delito, y ahora en parte especial estoy aplicando todas las categorías del delito a una acción, a un delito concreto. O sea, el análisis es delito por delito. Imagínense todos los delitos que existen en nuestro Código Penal. Por lógica dogmática, el legislador al momento de sentenciar tiene que hacer este análisis. El delito de negociación incompatible, que es un delito que básicamente genera muchos problemas. ¿Por qué? Porque dice o se sanciona la acción indebida de interesarse indebidamente. El mismo ejemplo de la construcción, ha visto un funcionario aquí y lo que dice que la ley penal que sanciona es el interés indebido. Pero el cuestionamiento es: ¿qué es interés indebido materialmente? Es la dogmática la que ha definido que interés indebido es que el funcionario pretenda, vamos a decir, quiera que el negocio jurídico de la construcción del puente adquiera cierto sentido, asuma determinada configuración. Es decir, por ejemplo, el alcalde de esta municipalidad sabe que se va a generar un proceso de contratación para la creación de un puente. Entonces, existen funcionarios aquí encargadas, áreas, comité de selección, etc. Pero el alcalde manifiesta un interés en que sea el postor B el que gane y le dé la buena prueba. Es decir, busca que el negocio jurídico adquiera una determinada orientación, una determinada configuración para que sea este postor el que gane la buena prueba. Materialmente, uno habla así y puede decir: bueno, sí, interés indebido es este. Ahora, en temas de prueba,
tengo grandes cuestionamientos con sentencias que he visto por este tipo penal. Porque yo creo acabadamente que ese interés indebido más no sustenta en infracciones administrativas que en una acción típica de interés propiamente jurídico penalmente hablando. El bien jurídico protegido, fíjense que cada delito que ustedes ven en nuestro Código Penal tiene como capítulo de separación tiene un bien jurídico general, pero cada tipo penal tiene un bien jurídico específico. Por ejemplo, delitos contra la administración pública, bien jurídico general, correcto funcionamiento de la administración pública. Bien jurídico específico, por ejemplo, el delito de negociación incompatible, el deber de lealtad y probidad de los funcionarios en el cumplimiento de su función particular. Es decir, que el proceso de contratación se haga de forma transparente. Y también, obviamente, dense cuenta que los delitos, en este caso de corrupción que estoy analizando, exigen el dolo. No existe la comisión por culpa. Y algo que ustedes tienen que recordar en parte general es obviamente que solo las conductas culposas tienen que estar previamente tipificadas, si no se entiende que son dolosas. Por ejemplo, el homicidio culposo, lesiones culposas, dice expresa peculado culposo, dice expresamente culpa, si no se entiende que es un delito doloso. Con este tipo penal terminamos para dar las últimas reflexiones. Por ejemplo, el delito de tráfico de influencias. ¿Qué te dice la norma? ¿Qué te sanciona el delito de tráfico de influencias? Dice el que, cuando la norma penal, cuando el delito dice el que, se hace referencia que puede ser cualquier persona, invocando o teniendo influencias reales o singulares, recibe, hace dar, promete, separación para otro motivo, promesa o con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo un caso judicial administrativo. Cuando tú lees lo que dice el tipo penal, te das cuenta que hay cositas que parecieran sencillas, pero no lo son. Por ejemplo, ¿qué son las influencias reales? ¿Qué son las influencias simuladas? Por ejemplo, ¿qué es un caso judicial o un caso administrativo? Son cosas que llevan a interpretación, son cosas que llevan a razonamiento, y por eso importa la norma. Vamos analizando brevemente este tipo penal para terminar. Acción típica es la acción de invocar, interceder. Por ejemplo, Jonathan es un juez supremo. Yo soy un litigante, soy un abogado defensor. Yo tengo un patrocinante, la señorita que está ahí con la cámara, y la señorita me contrata a mí y ella tiene un caso penal, la están investigando, por ejemplo, por robo, ¿no? Y su caso ya está en casación. Entonces, ella me contrata y yo, cuando conversamos, abogado-cliente, le digo: yo tengo contacto con el juez Jonathan, que es juez supremo, y nos puede ayudar a que tu casación sea beneficiosa, tenga un resultado positivo. Entonces ahí yo le invoco tener influencias, le invoco poder interceder ante ese funcionario que es un juez, ¿cierto? Le invoco que puedo llegar materialmente a él y puedo hacer de alguna u otra forma que su resultado, en este caso su recurso de casación, sea positivo. Eso es la acción típica, eso es lo que se sanciona, vamos a decir, jurídico penalmente hablando. Bien jurídico protegido. Aquí vamos a tener dos cuestionamientos. Primero, cuando hablamos de influencias reales e influencias singulares. ¿Cuándo es una influencia real? Cuando yo sí tengo materialmente la posibilidad de llegar al juez Jonathan y poder influir en el resultado de la casación. Cuando yo tengo una influencia singular, cuando es mentira, cuando realmente no puedo llegar al juez Jonathan para que esa resolución salga positiva, sino simplemente le estoy mintiendo a él. Entonces ahí, en temas de bien jurídico protegido, vamos a tener dos grandes divisiones. Si es influencia simulada, va a ser el prestigio y el buen nombre de la administración pública. Si es influencia real, concreta, de que sí puedo llegar al juez, va a ser el correcto funcionamiento de la administración pública. ¿Por qué? Porque obviamente se supone que todo proceso judicial tiene que ganarse limpiamente, tiene que ganarse correctamente. Entonces, eso hace suponer que el bien jurídico importa por demás. Por ejemplo, se cuestionaba un tiempo a nivel de la Corte Suprema si lo que se conoce como el vende-humo, el tráfico de influencia simulado, es constitucional o no. Es decir, que yo le diga a la señorita: yo puedo llegar al juez Jonathan para hacer ganar tu recurso de casación de la Suprema, pero materialmente yo no lo conozco a Jonathan. El juez supremo Jonathan no sabe de mi existencia, pero yo le engaño.
Entonces ahí el tema de discusión fue, ¿eso de que yo le engaño puede ser realmente un delito de tráfico de influencias? En la modalidad simulada, en la modalidad de vendehumo, básicamente se configura. Y lo que ha establecido en la Corte Suprema, también el Tribunal Constitucional, es que esa acción no puede quedar impune, sino tiene que sancionarse como delito de tráfico de influencias, porque materialmente lo que se protege ahí es el correcto funcionamiento, la imagen propiamente de la administración pública. Un tiempo el legislador quitó el delito de tráfico de influencias simuladas, pero ante la presión mediática de que, bueno, se está pasando el delito, de que puede haber casos de que verdaderamente, vamos a decir, van a desprestigiar la administración pública, lo volvieron a tipificar. Entonces, lo que se asume es, a pesar de que yo no tenga la influencia concreta de llegar al juez, me van a sancionar por el delito de tráfico de influencia en la modalidad simulada. Esta casación es bastante interesante, que es la casación 374.015 Lima, que es el caso de Aurelio Pastor. Miren, lo que sucede aquí es que existe un abogado que es contratado por una alcaldesa de la ciudad de Bolívar, de Tocache, Corina se llama la alcaldesa. Lo contrata este señor, el abogado Aurelio Pastor. Y ella tenía un proceso de vacancia, pero de alguna otra forma, lo que él le ofrece como abogado es llegar ante el Jurado Nacional de Elecciones para que dilate ese proceso de vacancia de la alcaldesa. Entonces, sucede por cosa de la vida que esta señora le graba las conversaciones donde le dice: yo conozco al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, yo puedo llegar a él, puedo hacer que el resultado sea positivo. Y le graba esa conversación, y a este señor lo sentencian en primera instancia, lo sentencian, confirman su sentencia en segunda instancia por el delito de tráfico de influencias, y el recurso de casación, es decir, en última instancia la Corte Suprema determina que su acción de este señor era una acción que se regía por el filtro de una causa de justificación, porque en su labor de abogado había lo que realizado, dice la Suprema concretamente, es una gestión de intereses, una gestión de intereses a favor de su patrocinado. Y toma en consideración justamente que ahí, dentro de la conversación, no se decía propiamente que se va a dar dinero, sino simplemente que lo conozco, es mi amigo, yo tengo más experiencia, el abogado no lo van a escuchar. Entonces ahí como que la Suprema desarrolla ese criterio de imputación objetiva que está en parte general, que es el cumplimiento del rol del abogado y que materialmente no sería el delito de tráfico de influencia. Es una influencia que los invito a leer. Ahora bien, ¿por qué es importante de algunos? Con esto ya acabamos de la excepción de procedencia. La excepción de procedencia de acción, como parte general, donde están las categorías del delito. Te dicen primero qué es el delito, segundo te dicen quién es autor, quién es partícipe, segundo te establecen, por ejemplo, temas de discusión de la acción penal, te establecen temas, por ejemplo, de determinación de la pena. Todo eso es parte general. Todo eso es parte general. Ahora, los delitos, cada delito, conforme al bien jurídico que protege, se va clasificando. Y dense cuenta que la importancia del conocimiento de la parte especial va a recibir justamente que va a tener realmente una implicancia procesal. Es decir, el correcto conocimiento de los delitos, de los tipos penales, lo que hemos hecho ese análisis objetivo, subjetivo, que parece algo aburrido y engorroso. Imagínense hacerlo con todos los tipos penales que existen en nuestro catálogo de derecho penal. Es aburrido, engorroso, recurrir a dogmática para interpretar qué es interés indebido, qué es concertación, es aburrido y engorroso, pero tiene una importancia procesal. ¿Por qué? Porque si yo conozco correctamente todos los elementos de un delito, quién es sujeto activo, quién es sujeto pasivo, cuál es la acción típica, cuál es el bien jurídico, si se comete dolo o culpa, vamos a decir su pena, entre otros aspectos, me va a servir en una incidencia procesal. ¿Por qué? Porque existe propiamente en las clases de procesal, los que están aquí a la vez, o van a poder ustedes responsar este punto, existe un mecanismo a través del proceso mismo dicho, porque todo esto, la imputación de un delito va a seguir el camino de un proceso, de un debido proceso. Pero previamente, a NIC le atribuyen el delito de colusión,
pero ni que es un particular. Entonces no pudiera ni siquiera ser procesado, ni siquiera llegar a la etapa final, que sería un juicio oral, una sentencia, si es que materialmente lo que ha hecho no sería delito. Por eso la importancia de la excepción de improcedencia de eso. La excepción de improcedencia, ustedes lo analizarán, lo estudiarán en su respectiva libro, en su clase de procesal, va a tener una importancia singular, porque se hace suponer que si yo conozco todas las categorías del delito y a la conducta que yo he realizado, no sé, a la conducta que se ha, como he explicado, que ha sucedido en la realidad, no concurren algunos elementos del delito, básicamente el delito no existe. Dese cuenta que todo hecho que sucede en la realidad tiene que tener una correlación con todos los elementos del delito que se imputan. Su acción típica, su elemento, su sujeto activo, bien jurídico, etc. Entonces, este mecanismo, en palabras concretas, va a permitir que ciertos acontecimientos, ciertas conductas que realiza el sujeto activo no sigan el camino procesal respectivo porque materialmente no es delito o no es justiciable penalmente. Que son dos categorías que se amplían. Esta de excepción de procedencia es toda una clase. Preliminarmente tiene una incidencia con la parte especial, porque dése cuenta que, por ejemplo, permite que cuando el fiscal, al siguiente tengo un caso práctico para tenerlo, por ejemplo, un caso práctico, miren esto. Luis, asesor legal externo, que es el asesor legal de una municipalidad externa, dice: el delito de imputación es colusión, es un asesor legal externo, emite un informe legal, ¿no?, dirigido al gerente municipal. ¿Qué le reprimen a este asesor legal externo? Haber emitido un informe legal y como su informe haber cometido el delito de colusión que hemos analizado previamente. Fíjense, dice que en su informe opina que es procedente la aprobación de un adicional. ¿Cuál es el hecho general? Resulta que maliciosamente los funcionarios, empezando por el alcalde, se habían concertado con la empresa para que les dé un adicional de obra y dentro de ello dinero, obviamente, 243.000 soles, que parte de alguna otra forma iba a ser para el alcalde, para sus funcionarios, un acto de concertación, como lo explicamos. Entonces, dicen que este asesor legal externo es responsable del delito bajo la imputación del delito de colusión, por haber emitido su informe. Vamos a hacer el análisis. ¿Cuáles fueron los argumentos concretos? Es un caso de la vida real que hemos planteado nosotros para deducir la excepción de improcedencia. Primero, el delito de colusión que existe cuando hemos analizado un sujeto activo. ¿Quién es ese sujeto activo? Un funcionario, un servidor, que tiene que tener una relación funcional. La pregunta: ¿el asesor legal externo es un funcionario, un servidor? Es un privado. Vamos, aún más, si queremos analizar categorías del delito, que se analice en parte general. Como dijimos en el caso de Abel y Pastor, ¿qué labor cumple un abogado, un asesor legal externo? Bueno, una conducta neutral. Su trabajo es emitir informes de opinión, informes legales. Entonces rige correctamente el filtro de imputación objetiva conducta neutral. Es decir, el abogado se rige por su labor que realiza como abogado legal externo. Y también esto ya ha sido emitido ya por la jurisprudencia, que también da pautas de interpretación, de que los informes que emite un abogado legal externo no son vinculantes. Pregunta: si tú dices que con su informe se ha llegado a cometer el acto de concertación entre los funcionarios y la empresa, si el informe legal que emite el asesor legal, que es materia de represión penal, no es vinculante, es decir, no determina, ¿cómo puedes decir que es autor del delito de colusión? Entonces, fue lo que planteamos. Estos son líneas jurisprudenciales importantísimas que reafirman que el asesor legal, primero, no es funcionario, segundo, se rige por el filtro de imputación objetiva y tercero, la opinión que emite, si el informe como asesor legal externo no es vinculante. Entonces, el tema materialmente está claro. Nosotros planteamos una excepción ante el juez, ese es su tema procesal, y resulta que el juez reconoce, obviamente, y lo dice, ¿no? El sujeto investigado no tiene la calidad de sujeto público, de hecho, que se le atribuye de la formalización, siendo la conclusión que se arregla la excepción. ¿Por qué? Porque en palabras sencillas, como lo analizamos, el delito de colusión exige que el funcionario, que el sujeto activo sea un funcionario o servidor público, cosa que no concurría en un asesor legal externo. Entonces, combinación, parte especial o parte procesal, excepción y procedencia fundada. Y finalmente también, por ejemplo, en casos más prácticos,
como la posesión de marihuana, donde por ejemplo un gramo no puede ser punible. ¿Por qué? Porque obviamente no cumple con la finalidad de ser traficado. Este es un casito bastante novedoso, les comento así ya para terminar. O sea, resulta que llegaron acá al centro de formación de estudiantes de policías. Resulta que había dos hombres ahí que estaban con su maleta y llegan, ¿no?, la inspección, y se les encuentra un gramo de marihuana en su maletín. O sea, ya. ¿Qué te dice la ley? ¿Qué te dice el tipo penal? ¿Qué te dice el delito? El 297 te dice el que posee droga, materialmente la marihuana es droga. Pero te exige algo más el tipo penal, que esa posesión de marihuana tenga una finalidad de comercio, de tráfico. Es decir, por ejemplo, aquí yo puedo tener marihuana, pero no la estoy traficando, no la estoy vendiendo, o sea, simplemente la estoy poseyendo. El tipo penal sanciona ese hecho de posesión, pero no es suficiente. Exige que ese hecho de posesión sea vendido, lo distribuya, lucre, ¿no? Por eso, justamente se dice que, de alguna otra forma, los consumidores, los que consumen marihuana, no pueden ser sancionados, porque no están traficando, no están vendiendo. Lo que sanciona el delito, insisto, es el tráfico, la venta. Entonces, en este casito, pues, materialmente tú tienes, primero, que los he encontrado muchachos con marihuana, un gramo, si es un gramo. Segundo, está en posesión definitivamente. Y materialmente tienes la primera parte del 297 del Código Penal cumplida. Ahora, nosotros deducimos una excepción de improcedencia porque consideramos que no se faltaba esa segunda parte de la venta del tráfico. Esto nos dieron dos pronunciamientos en los cuales nos rechazaba la excepción, porque decía que esa finalidad de tráfico, esa finalidad de venta, necesita actividad probatoria, lo que parcialmente es correcto. Por eso, en el primer grado nos dicen que la droga, obviamente reconoce la juez que tiene que tener una finalidad de comercio, pero que esa finalidad necesita actividad probatoria. Y con esta institución que yo les acabo de explicar, se llama excepción de improcedencia de acción, yo no discuto actividad probatoria. Yo solo discuto si todas las categorías del delito se cumplen o se adecuan al hecho que es imputado. Primer grado me rechaza, segundo grado tampoco. Y lo interesante aquí es que hemos planteado un recurso de casación, donde nosotros damos cuenta que la Corte Suprema tiene que esclarecer primeramente la discusión que es posible hacer respecto al tipo subjetivo en la excepción de improcedencia. Porque si bien es cierto, necesita actividad probatoria del tipo subjetivo, cuando resulte evidente, no debería como tal cuestionarse o argumentarse actividad probatoria. ¿Por qué? Porque en el propio hecho imputado de estos jóvenes, por ejemplo, narración fáctica respecto a finalidad de comercio no existía. Entonces, si no existe narración fáctica respecto al comercio, no se adecua al tipo penal, ¿entienden? Porque todo elemento tipo penal tiene que tener un correlato con la imputación fáctica. Y también otro tema que hemos puesto como desarrollo de doctrina jurisprudencial ha sido justamente la posibilidad de discutir el doble, esclarecer esto y la aplicación de lo que sería el principio de mínima intervención penal. Bueno, amigos, le agradezco a todos los que están aquí presentes, a Jonathan, y la reflexión final que podemos hacer respecto a toda esta exposición es, primero, importa conocer derecho parte general, porque tú ahí reflexionas qué es el delito, insisto, reflexionas cuando una acción es típica, cuando una acción es punible, culpable. Vas a reflexionar también respecto a la autoría y participación, respecto a la punición, al sistema de determinación de la pena, autoría tentativa y otras instituciones. Y también importa el conocimiento de la parte especial, porque cada uno que tiene su código se va a dar cuenta que hay un acápite que dice parte especial y ahí están propiamente los delitos. O sea, hay que diferenciar delito con falta, que es la distinción más gradual de sanción. Y entonces en la parte especial vas a encontrar todos los delitos que nuestro legislador correctamente ha decidido por política criminal tipificar y que obviamente cada uno necesita un exhaustivo análisis para su correcta aplicación. Y finalmente también la parte procesal, fíjense que la parte especial tiene una vinculación con la parte procesal que es excepción. Amigos, gracias.